Muy bien, muy buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, continuando con estas charlas que tenemos con diferentes amigos que hemos ido encontrando a lo largo de nuestra formación, a lo largo de nuestra carrera, pues hoy tengo el gusto de poder platicar con el maestro en educación, Jaime Padilla Ramírez, al cual pues le agradezco mucho su tiempo que nos haya brindado para poder estar acá y poder platicar. Jaime, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Enrique, buenos días. Me encuentro bien, gracias a Dios. Agradecido por la oportunidad que me has dado de poder, pues, compartir este espacio. Muy agradecido y muy contento. Lo tomo como un compromiso bastante serio. Muchísimas gracias, Jaime. Y pues bueno, primero que nada, pues antes de, para entrar a la presentación y algunos ya te conocemos, ya conocemos tu trabajo, vemos todo lo que estás haciendo, ¿no? Desde pues ahora sí, desde tus inicios, por ahí, te tocó en algún momento hacer el servicio social aquí, me acuerdo, en San Pedro Pochutla, en el Hospital General, por estos rumbos, ¿no? Tocó verte por acá, pero pues me gustaría que nos platicaras acerca de ti, cómo te has ido formando en esto de la educación y qué estás haciendo actualmente. ¿Cómo me he ido formando? Pues bueno, al igual que tú, yo estudié la licenciatura en psicología. Y precisamente, ahorita que comentas esto de Pochutla, pues tuve el privilegio de hacer el servicio social ahí en el hospital de San Pedro Pochutla. Creo que fue ahí donde tomé la decisión de inclinarme por la educación. Eh, y pues bueno, el primer trabajo que tuve fue en educación. Hice unas prácticas profesionales en un bachiller cuando iba en séptimo semestre de la carrera, y al concluir las prácticas profesionales, el director, un historiador, me invitó a dar 3 clases. Entonces me gustaba este tema de la docencia. En San Pedro Pochutla generé un programa de capacitación, pues fui reafirmando esta parte de la docencia, ¿no? No, yo no tenía como, no sé si ya lo tengo, pero en ese momento no tenía como claro lo que era la educación, ¿no? Y a los 23 años inicio formalmente mi carrera como docente en educación superior en un instituto, en una universidad, perdón, en una universidad en la que posteriormente fui director por aproximadamente 9 años. Eso me llevó a, pues, profundizar un poco más en este campo de formación que es la educación, que es la pedagogía, que es la docencia, que es la didáctica. Y pues estudié, una de las cosas que estudié de manera escolar, por así decirlo, fue la maestría. Y, y pues creo que más que yo continué estudiando de manera autónoma, pero lo que más me fortaleció, por decirlo de alguna manera, es todo el proceso de formación docente que he tenido la oportunidad de compartir. Conocer las necesidades de los estudiantes, de los profesores, de las profesoras. Y pues bueno, hace año y medio ingresé a estudiar el doctorado, el cual está ahorita pausado. Una formación doctoral requiere básicamente tu vida, ¿no? Y tuve que poner una pausa ahí, pero para poder ingresar a este proceso de formación doctoral, ingresé a un instituto de educación primaria
en el que fui director, quería yo conocer más acerca de cómo se vive, ¿no? En la educación básica este proceso de formación. Entonces, pues así, ¿no? No he dado clases en muchos lados. Yo solamente he dado clases en 2 o 3 lugares. Y aquí en el instituto, pues sí, ¿no? Aquí sí es como una constante lo que estoy haciendo. En ese sentido, me he ido formando en cuestiones de formación docente, de desarrollo docente, en temas de planeación y evaluación del aprendizaje, planeación didáctica, ¿no? Tiene que ver con lo anterior. Soy un aficionado del concepto de la ética, ¿no? Entonces, y digo aficionado porque nunca he entrado a un proceso de formación escolar, ¿no? O institucional, pero he tenido acercamiento a varios teóricos contemporáneos a través de los congresos que hemos realizado. Pues he sido privilegiado de compartir la mesa con ellos, el compartir foros, el compartir presentaciones de libros, y es ahí donde me he ido introduciendo a esas temáticas. Así que te puedo decir que sí me he ido formando institucionalmente, pero una parte importante pues ha sido de ser del compartir con los demás y de ser un poco autodidacta. Y pues, ¿qué estoy haciendo? Después de 9 años de estar ahí en la universidad, pues llegué hasta donde podría uno llegar en esa institución, que es ser director, ¿no? Y empecé a presentar algunos proyectos que me parecían importantes, pero es como muy lento la autorización de algo, ¿no? Así que lo que hicimos fue crear un instituto en donde tuvieran cabida estos proyectos, y pues así iniciamos el instituto hace 4 años. La primera actividad que tuvimos fue un congreso en educación y docencia. El instituto tiene solamente en ese momento una línea, que es la pedagogía. Entonces, ahí fue donde precisamente se incubaron los proyectos que precisamente al día de hoy pues continúan, ¿no? Continúan caminando. Eso es lo que estoy haciendo actualmente. Perfecto. ¿Qué nos ofrece tu instituto a la parte de educación para por ahí a los que nos están escuchando y quieren saber cómo esta oferta que tiene el instituto para seguirse construyendo como profesionistas dedicados a la educación? No te escuché, creo que se congeló Ok, ¿ahí ya me la escuchas? imagen, Enrique. ¿Ahí ya me escuchas mejor? Ok. ¿Ahí ya me Ahí te escuchas? escucho mejor. Ah, perdón. Te decía, ¿cuál es la oferta que tiene tu instituto para aquellos profesionales dedicados a la educación que nos están viendo, que nos están escuchando y que se quieren seguir construyendo o seguir formando en esta área? Pues mira, el instituto, como te comentaba, tiene una línea de formación en pedagogía. Uh-huh. Hemos estudiado por 4 años el concepto de educación y el concepto de pedagogía, y pareciera ser que ya más o menos se está como aclarando para nosotros, ¿no? Es complejo. Realmente introducirse a esos conceptos es tan amplio y profundo al mismo tiempo que de repente uno se puede ir como perdiendo, ¿no? Tenemos un doctorado en pedagogía y una maestría en pedagogía. El doctorado en pedagogía tiene sus propias líneas de formación, y la maestría en pedagogía también sus propias líneas de formación. Una de las líneas importantes de formación de la maestría es precisamente la praxis docente y pronunciando la didáctica.
¿no? Es una maestría con un tinte de especialización, por llamarlo de alguna manera. Y pues bueno, trabajamos algunas otras cuestiones de especialización a través de algunos diplomados que impartimos con especialistas en la materia, sobre todo porque trabajamos con el sector de profesores y profesoras tanto del ámbito público como particular, Enrique. Eso es lo que hacemos. Y pues un congreso anual en donde nos congregamos pues entre 12 y 15 estados de la República, solamente que en este año pues no se va a llevar a cabo. Eso es lo que el instituto ofrece. Ok, bien. Y platícanos precisamente tú que te has dedicado a todo esto del estudio, todo esto de la educación. ¿Cuál es tu diagnóstico de la educación? ¿No? Y digo diagnóstico por usar un término, ¿no? Tú nos corriges por ahí si es otro término el que se ocupa, de la educación en nuestra actualidad. Y te platico así, ¿no? Hace poco veía una publicación de otra persona, obviamente no enfocada al área educativa, pero planteaba una comparación entre educación y salud y decía que si pones a un médico de hace 100 años en un hospital de ahora, le costaría muchísimo trabajo eh, poderse mover, poderse adaptar a este contexto. Si pones a un docente de hace 100 años en la actualidad, comentaba esta persona, que no es tan difícil como poderse adaptar porque tal vez no ha avanzado mucho en ese, y lo decía en un sentido bueno, ¿no? O sea, decir que siempre este aspecto es más de educación, ¿no? ¿Tú qué nos puedes comentar? ¿Cuál es tu diagnóstico de la educación en la actualidad? Pues mira, eh, no le podría yo llamar diagnóstico, pero creo que sí podría hablar de mi percepción, ¿no? Perfecto. De lo que yo considero desde donde estoy. Te quiero comentar, cuando se crea el primer proyecto constitucional y que se empieza a introducir la educación, pues la Constitución Política en su artículo tercero ha sufrido, si no mal recuerdo, 13 o 15 reformas al respecto. El sentir de la educación, cómo se encuentra actualmente, obedece a cuestiones políticas, a cuestiones económicas, a cuestiones de idiosincrasia y de estructura social. En cuestión de la estructura social, si vemos Juan Carlos Tedesco, en su texto de Educar en la era del conocimiento, pues hace una alarmante aseveración acerca de la estructura social y dice que la estructura social precisamente no está viviendo una crisis de coyuntura, perdón, sino una crisis de estructura, ¿no? Eso quiere decir que pues básicamente todo está en crisis, ¿no? Nosotros no somos partidarios de compararnos con sistemas educativos que han revolucionado y que nos llevan 70, 80 años, ¿no? de avance. Ellos tienen sus propias condiciones políticas, pero sí los podemos tomar como referencia, ¿no? O sea, sí podemos saber qué están haciendo, como consulta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero me parece como un poquito fuera de lugar el compararnos en ese sentido. Este señor Descartes decía que cuando una nación va a hacer sus leyes, ¿no? Va a hacer su normatividad, necesita traer a expertos en leyes, ¿no? Necesita consultar a los expertos en leyes. Y es lo que nosotros tendríamos que hacer, como consultar qué se está haciendo
dejando de lado el copy-paste, dejando de lado el hagámoslo como ellos, ¿no? Sino obedeciendo a nuestra propia idiosincrasia, a nuestro propio contexto. Entonces, en ese sentido, estamos viviendo algo que se le llama cambio de época, ¿no? La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla tiene un programa muy interesante que se llama así, cambio de época precisamente, ¿no? Y uno de sus planteamientos iniciales es, estamos viviendo cambios en la época o un cambio de época, ¿no? Entonces, ellos llegan a las conclusiones de que estamos viviendo un cambio de época. Regreso a Tedesco. Entonces, cuando Tedesco dice que estamos en una crisis de estructura, y él dice, y entonces, con esta crisis, vienen nuevas formas de organización social, política y económica. Y en esas formas de organización social se encuentra, pues, la familia, ¿no? La familia comienza a manifestar diferentes formas de organizarse. Te comentaba yo que ahora que estaba en la primaria, pues me daba cuenta cómo hay nuevas formas de organización social. Muchos hijos únicos, ¿no? Ya hay como familias muy pequeñas, padres muy jóvenes, pero que la mamá tiene 2 hijos y el papá tiene 3 hijos a sus 25, 26 años y se juntan y hacen una familia más grande, pero con diferentes hijos, ¿no? Mamás que tienen hijos de diferente padre, por decirlo de alguna manera, padres solteros, ¿no? Padres de más de 40 años siendo padres por primera vez. Entonces vienen cosas. Los padres tienen que salir a trabajar. Eso es una nueva forma de organización social. ¿Pero por qué tienen que salir a trabajar? Porque las exigencias actuales así lo están pidiendo, ¿no? El contexto en el que nosotros tenemos, el querer adquirir, el querer un estilo de vida, una calidad de vida, etc. Y con eso viene la gran dificultad de que el problema no es que los padres tengan que salir a trabajar. El gran problema aquí es que con ese salir a trabajar necesitan darle herramientas o elementos de autosuficiencia a los niños. Y como en la mayoría no se da, pues entonces viene una situación que los niños comienzan a tener, no sé si psicológicamente sea correcto esto que voy a decir, sentimientos de orfandad y algunas manifestaciones que evidentemente se van expresando en los centros escolares, ¿no? Entonces, pues si te das cuenta es como muy amplio hablar de esto, ¿no? Yo podría como continuar y seguir y decir, pero nos encontré, mira, cuando en el 2013, para no ir hasta atrás, ¿no? Se reforma la Constitución, el artículo 3º, y se crea un modelo educativo que se introduce y empieza en primer año y etcétera, ¿no? Pero después viene un cambio de gobierno y dicen, no, eso no, y comienzan a hacer un nuevo modelo educativo y vuelven a reformar el artículo 3º constitucional. Entonces, los teóricos que estudian la política educativa dicen que el sistema educativo pues obedece a la visión del gobierno vigente, ¿no? Y entonces dejamos de hacer políticas de Estado, que venga el gobierno que venga, se le tiene que dar como seguimiento. Entonces, la academia educativa, los teóricos contemporáneos, apoyan también a los gobiernos en turno. Entonces, la academia, por ejemplo, en el gobierno del 2013, hubieron académicos que los pedagogos siguen y dicen, no, es que a esta gente le hace falta polvo en sus zapatos, porque ellos no habían sido considerados por el gobierno. Y ahora parece ser que están bien probados los zapatos porque ya no hay crítica, ¿no? Entonces, este es un tema político que pues evidentemente va a entrar en polémica. Una postura neutra es hacer
políticas de Estado, como yo te comentaba, que vaya beneficiando en general a la sociedad. Por ejemplo, cuando el presidente de nuestro país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dice que un factor de medición es el bienestar del pueblo, filosóficamente hablando tiene toda la razón. Aristóteles hace 2400 años dijo que la política es la ciencia del Estado, y la función del Estado es hacer feliz al hombre. ¿Cómo se hace feliz al hombre? Autorrealizándolo, satisfaciendo sus necesidades. O sea, si tú te das cuenta, filosóficamente, desde mi percepción, tiene sentido lo que él está diciendo. Pero ahora hay que hacer toda una estrategia económica, ¿no? Toda una estrategia en ciencias que apuntaran a la educación para que evidentemente se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Constitución, si tú te das cuenta en el artículo 3, ingresa un nuevo nivel a la educación básica, la educación inicial. Entonces ahora no es desde preescolar, sino desde antes que tienen que ir a la educación. Y con eso viene un gran problema, Enrique. El problema de infraestructura, el problema de recursos, el problema de accesibilidad a la educación. Y luego extiende la educación obligatoria hasta la educación media superior. A mí me parece fabuloso. Me parece eso maravilloso. Pero ¿qué sucede? Que entonces necesitamos más recursos. Pero no solamente necesitamos más recursos, sino necesitamos administración en esos recursos, con honestidad, como él lo dice. El gran problema es que México no se ha caracterizado propiamente por ser honesto, ¿no? México se ha caracterizado por prácticas ilícitas en la administración de los recursos. Entonces, en ese sentido, viene una gran problematización, porque luego dice, el Estado garantizará que todos tengan educación hasta la educación superior. Solamente en Oaxaca el 60% de la gente, de los chicos y chicas que tratan de ingresar a la autónoma, no son aceptados. Y la escuela privada, Enrique, la escuela particular, no es un contrario a la escuela pública. El gobierno en este momento no tiene... no tiene los recursos para darle educación, formación académica a todos. Ya no hablemos de educación, hablemos de formación académica. No está la infraestructura, ¿no? Date cuenta, por ejemplo, los maestros de educación básica que ingresan anteriormente se llamaba el servicio profesional docente, se van a las comunidades alejadas. Pero para ellos una calidad de vida es irse acercando a las urbes. Entonces no hay proyectos pedagógicos en esas comunidades porque son abandonados, no hay quien les vaya dando seguimiento. ¿Por qué la gente quiere estar en su lugar? Por la conectividad, por la familia. Tendríamos que hacer proyectos en esos lugares. Si tú recuerdas uno de los mensajes que dio Vladimir Putin hace unos meses, él dijo, el problema no es la sobrepoblación, el problema es que la gente ya no quiere estar en las comunidades, quieren estar en las urbes todos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, ¿qué hacemos en el rancho? ¿Qué hacemos en el pueblo? ¿Qué hacemos allá? Todo, porque no hay proyectos, porque no hay una visión de educar. Entonces, el estado actual de este concepto de educación obedece a la visión que la política tiene sobre propiamente la educación. Si tú te das cuenta, la educación tiene 500 años en tanto ciencia y la economía 200 años. Las naciones se dividieron a partir del pensamiento político y está la doctrina política que dice apostémosle a la educación. Y está la doctrina que dice, pues es que la educación no tiene nada que ver con el desarrollo de un pueblo. Aparentemente México le invierte a la educación, pero como te lo dije anteriormente, no nos hemos caracterizado, ¿por qué? Por ser lícitos, por ser transparentes, por administrar los recursos de una manera correcta, de una manera adecuada.
No sé si voy como contestando. Sí, de hecho, es muy interesante tu análisis, ¿no? Para mí, por ejemplo, ¿no? Desde todos tenemos una perspectiva general, tú la tienes más específica y creo que vas enriqueciendo mucho, al menos mi perspectiva general y la perspectiva de los que nos están escuchando y que se dedican a la educación, que van entendiendo, creo, todo esto que nos vas compartiendo y yo te agradezco bastante. Mencionaste en esta respuesta algunas cosas que me llamaban la atención, ¿no? Me decías, creo que esto sí está bien, creo que esto también está bien, y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué sí está haciendo bien la educación en México, en nuestro estado, hasta ahorita, ¿no? ¿Por dónde sí vamos bien? ¿Por dónde son, según tu percepción, como lo comentabas, estos indicadores de que creo que podemos ir por aquí es el camino? Híjole, eso es un planteamiento bastante complejo que se puede abordar desde diferentes directrices. Yo reitero, es desde mi percepción como pedagogo. Cada quien va a hablar desde la roca en donde se encuentre, ¿no? Sin embargo, una de las cuestiones, Enrique, que a mí me preocupa en este tema de las ciencias sociales y humanas, es que nos hemos vuelto como flojos. Los médicos se caracterizan por su lenguaje, los contadores, los abogados, ¿no? Los ingenieros, las ciencias exactas, las ciencias pragmáticas, como lo retoma Octavio Fular, pues cada quien opina, ¿no? Y parece que vivimos en un mundo libre de opinión, pero no toda opinión es respetable, porque, o sea, ¿qué fundamenta tu opinión? Creo que mi opinión, pues trato de ser como respetuoso de todo lo que se piensa y te voy a decir lo que nuestra directora dijo en el mensaje al inicio de este semestre. Ella dijo, nosotros, dice, no nos hemos creado como un instituto para hacer un ejercicio aislado. Nos hemos creado como un instituto para sumar a la educación del país. Es decir, no podemos estar dentro y no rodar, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace mexicanos? Hayas votado no por un presidente, cuando un presidente gana constitucionalmente, es nuestro presidente. Y eso lo tienen que saber todas las personas. Porque entonces estamos, pero no estamos. ¿Sí me estoy explicando? La crítica necesita entender esa parte, ¿no? El analista educativo, analista en estos temas, sí necesitamos tener tratar de ser más o menos centrados. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se tocan algunas fibras sensibles. ¿Qué estamos haciendo bien? Estamos haciendo bien muchas cosas, pero pues nada es perfecto, ¿no? Mira, ¿qué es lo que mantiene a la educación? Te lo voy a decir desde mi punto de vista. José Jimeno Sacristán, en uno de sus ensayos titulados La educación que aún es posible, dice que aquellos profesores y aquellas profesoras que van remando aún en contra de la marea, aún en contra de las condiciones, aún en contra de todo aquello que no es favorable y que todos los días mantienen viva la esperanza en la formación, esos son los que hacen posible la educación. Esos. No los académicos, con todo el respeto y afecto lo digo. No los que están en sus universidades de investigadores, no. Ellos no. No los que hacen las leyes de la educación, ellos tampoco. Son aquellos que por medio del lenguaje, como lo dijo Paulo Freire, no podemos entrar al campo nociológico del otro, sino es a través del lenguaje, de la convivencia, del estar día a día en esas aulas, a pesar de las condiciones no tan favorables, esos son los que mantienen viva la educación. Hablando en un tema de formación, de pedagogía, de docencia, ¿no? A mí me parece que al haber dinero de por medio en la administración de los recursos, ¿no?
todo este sistema educativo nacional, pues las cuestiones se corrompen. En su texto, Edith Strong, el de El corazón del hombre, ¿no?, explica que hay una línea muy delgada entre ser lobo y ser oveja, ¿no? Y entonces, ¿por qué las personas roban 1,000,000 de pesos? ¿Por qué las personas roban tiempo de su trabajo que les está siendo pagado? Pues por una razón muy sencilla, porque es a lo que se le tiene acceso. La persona que tiene acceso va a robar 1,000,000 de pesos o no los va a robar. La persona que tiene acceso a robar una pluma, papel de la bodega, de la papelería, va a robar eso porque tiene acceso o no lo va a robar. Esa es la gran línea delgada, que esos son unos grandes rateros porque tienen acceso a grandes cosas. Y los otros son pequeños rateros porque tienen acceso a pequeñas cosas. Fíjate, ¿por qué tenemos que checar la entrada en nuestros centros de trabajo? ¿Qué pasaría si no checáramos? Pues cada quien llegaría a la hora que sea, ¿no? ¿Qué pasaría si no se descontara por los retrasos o retardos? Pues las personas llegarían media hora, 1 hora después. Entonces, a mí me parece que los profesores y las profesoras, cuando hablo de profesores y profesoras me refiero a aquellos que son profesores y profesoras, no trabajadores de la educación, sino aquellos que se asumen como profesores, ¿no? Aquellos que se asumen como profesores son los que están haciendo que las cosas sean posibles. Hay un libro maravilloso que se llama Pedagogías del siglo XXI. A mí me encanta este texto porque narra las prácticas que se están haciendo en todos los países de Latinoamérica. ¿Qué sucede? Que en esta concepción, no sé si todavía recuerdas, que se llama la educación formal y la educación informal, ¿no? No, ahora es la educación escolar, o sea, la que se da en centros escolares, y la educación no escolar, que también puede ser muy formal. Y entonces, estos países que están haciendo unas prácticas muy interesantes, están haciendo educación no escolar, pero con metodologías formales. En ese sentido, Jacques Delors, en 1996, a través de un informe que hizo a la UNESCO, dice, la misión de la educación son 3 cosas. Hacer, fíjate, y eso viene en nuestra constitución política, porque lo que él dijo fue como un modelo político, que todas las personas desarrollen sus potencias y capacidades de creación, o sea, que se desarrollen, ¿no? Número 2, que cada persona se responsabilice de sí mismo, la autonomía. Y número 3, que cada persona construya su proyecto de vida. Entonces, imagínate, si un profesor o una profesora tiene a 30 niños en un salón de clases, no solamente desde esta visión de educar, tiene que acompañar los contenidos de las 6 o 7 asignaturas, ¿no?, sino además que cada niño se vaya autodescubriendo, descubriendo a sí mismo. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué capacidades de creación? Que se vaya responsabilizando de sí mismo y que cada grado vaya construyendo su proyecto de vida personal. ¿Quiénes están haciendo cosas bien interesantes? Los profesores y las profesoras. Reitero, ¿a quiénes llamo profesores y profesoras? A quienes asumen como tal. Te voy a poner un ejemplo. Hace un momento te decía yo que según la visión de Aristóteles, la política es la ciencia del Estado. Y la función del Estado es hacer feliz al hombre. Entonces, cuando decimos político, es alguien que trabaja en favor de su Estado para que éste se desarrolle. Entonces, no podemos decir políticos corruptos, porque entonces no es político. Es una persona corrupta que está en un ámbito político. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Octavio Fulat decía
que la definición de naturaleza es aquello que es de una forma y que no puede ser de otra. Entonces no puedo decir que alguien es mi amigo y después decir, ah, es un mal amigo, entonces no es amigo. O es o no es. O eres profe o no eres profe. ¿Quién es profe? Quien asume este proceso de formación, quien asume este proceso de transformación, quien se asume, fíjate, te voy a leer este texto que se llama ¿Quién es bueno para enseñar? Este texto fue escrito en 1984 por un profesor en Francia, o sea, hace 35 años. Y si tú lo lees, pareciera ser que estás leyendo nuestro sistema educativo actual. Es decir, ellos ya pasaron por lo que nosotros estamos pasando. Fíjate, dice, un profesor no es en principio un individuo instruido que desea enseñar. Es ante todo un ser, hombre o mujer, capaz de enseñar y de educar, culto sí, formado sin duda, pero ante todo psicológicamente apto. Esa es nuestra tesis. ¿Qué? Psicológicamente apto. Esa es la principal cualidad de un profesor. Y esa es la principal cualidad de cualquier profesión. ¿Por qué es buen médico? Porque psicológicamente es apto para ser médico. ¿Por qué es contador? Porque psicológica, es decir, de nacimiento traemos una estructura que se va a desarrollar en ese camino. En uno de los diálogos entre Elizabeth Bishop y Carlota Danzures, Elizabeth Bishop le pregunta a Carlota Danzures, ¿dónde estudias arquitectura? Y ella le dice, ¿estudiar? Nací siendo arquitecta. O sea, ¿qué importa dónde estudiaste? ¿Naciste para eso? Fíjate, un profesor llega a un salón de clases y dice, o a un centro escolar, no hay esto, no hay aquello, se deprime, cae en frustración por todo lo que no hay. Bueno, esa es una persona que trabaja en la educación, que no ha desarrollado esa conciencia del ser docente. Un profesor o una profesora que en esencia lo es, o sea, que psicológicamente es apto, llega y dice, bueno, no hay esto, pero puedo hacer esto. Y ese es uno de los principios bases de la planeación didáctica. Soy sensible a la precariedad, a la carencia, pero no me quedo ahí. O sea, ¿qué hago? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, a mí me parece que los profesores están haciendo su parte, que las autoridades están haciendo su parte, que las personas están haciendo su parte. Lamentablemente, como te digo, la educación, bueno, no lamentablemente, eso es en cualquier nación, obedece al sistema político, al sistema económico, a la estructura social y a la idiosincrasia, al sistema ideológico que nosotros estamos viviendo. Estamos haciendo muchas cosas importantes, muchas cosas interesantes. En mi tesis doctoral yo manejo que un profesor necesita ser un profesional. ¿Qué quiere decir ser un profesional? Date cuenta, los médicos, los contadores, los fiscalistas, por decir solo algunas profesiones, continuamente están en actualización. ¿Por qué? Porque su mundo se va moviendo. O sea, no hay año que no tengan sus actualizaciones y certificaciones. Ojo. Ser profesional, la definición que yo creé es mantenerse vigente en el objeto de estudio. Porque todo va en movimiento. Todo está en constante cambio. Mantenerse vigente en su objeto de estudio. Vamos a ponerlo en los profesorados. Aquella persona que ingresa a educación básica, ¿en qué necesita volverse experto? Geografía, historia, español, matemáticas. Ese es los objetos de estudio. Por eso, en naciones que nos llevan a un adelanto, si tú te das cuenta, el profesorado se especializa en un grado. Y ahí se va toda su vida. Entonces, el profesor que está haciendo cosas importantes se tendría que especializar en todo eso. Número 2, no solamente soy profesional en mi objeto de estudio. ¿Por qué? Porque en la realidad hay mucha gente que es buenísima en lo que hace, pero no sabe enseñar. Entonces, la número 2 es ser docente. ¿Qué quiere decir? Experto en didáctica.
Y ser experto en didáctica es saber cómo enseñar aquello en lo que yo soy experto. Saber cómo enseñar geografía, saber cómo enseñar matemáticas, saber cómo enseñar a que el niño lea. ¿Sí me estoy explicando? Número 3, ser experto en la etapa del desarrollo en donde se encuentra su estudiante. Por eso yo sí confronto a aquellos profesores. Soy maestro de primaria, ahora quiero incursionar en bachillerato. Oye, si no es ahora quiero un helado de limón y después uno de fresa. Te tendrías que volver experto entonces en qué vas a enseñar en el bachillerato, cómo lo vas a enseñar y además en el sujeto. Puedes ser un excelente profesor en educación primaria, en educación preescolar, pero secundaria es otro mundo. Es una realidad totalmente distinta. Entonces, ser profesional, ser experto en didáctica, conocedor de la etapa de desarrollo en la que se encuentra mi estudiante, y que eso también va cambiando, ¿no? La década pasada eran características diferentes de los estudiantes a lo que son actualmente. Y número 4 es un ser ético. La postura que nosotros tenemos acerca de la ética es una postura desde la visión de Leonardo Boff, aquella que es a través de principios y convicciones. Y bueno, aunado a eso es una cuestión del profesorado, pero también viene el liderazgo educativo que tiene que ver con la administración, con los coordinadores, con los directivos, ¿no? Con todo eso, es decir, ¿qué visión ellos tienen de su centro escolar? Date cuenta que México es privilegiado, porque el docente puede hacer todo lo que su magia le permita dentro del salón de clases. Hay algunos sistemas que ya están cambiando. Por ejemplo, el COBAO. A los muchachos del COBAO les implementan la misma evaluación en todas sus asignaturas. Es decir, el profesor no se puede salir de los contenidos, porque sabe que la evaluación final no la va a aplicar él o ella. En educación básica y en otros sistemas de educación media superior, y olvídate en educación superior, podemos hacer, claro, todo en beneficio, todo lo que nos propongamos en el aula de clases. Ahora, esas escuelas, esos centros escolares que están haciendo cosas súper interesantes, ¿a qué se debe? A la visión que tienen los directivos, la academia. Hay un principio en la organización, en la administración, que dice, las organizaciones son su gente. Esa escuela va a llegar tan lejos porque está esa persona, porque ese es su equipo. Pero ¿qué sucede? Nos hemos estado encontrando con que los ambientes escolares también se están convirtiendo en ambientes tóxicos, cuando debería, por su esencia, por su funcionalidad, ser los lugares más sanos, porque ahí estamos formando. No sé si voy bien, Enrique. No, vas muy bien. De hecho, te estás tocando puntos que para quienes nos están escuchando, que pues obviamente por la temática que estamos manejando, pues son personas dedicadas a la educación. Yo creo que sí de repente pues nos mueve esta parte, ¿no? De ir e incluso son temas que a veces a algunos les asusta, ¿no? Y fíjate que acá mencionabas hace rato lo del papel autodidacta en la educación. Tú mismo lo comentabas, tú también te formaste en algunos temas de manera autodidacta, planteabas hace rato, ¿no? Toda esta situación de construirnos. Platícanos un poquito de este papel autodidacta que yo pensaría que debiéramos tener todos los profesionistas, pero pues nos queda claro que en la realidad no todos tienen esta motivación de construirse a sí mismos y para ser, como decías tú, expertos en el área, profesionales en el área en la que se están desenvolviendo.
eso del autodidactismo es como un virus que está presente en la sociedad. En algún momento, cuando no sé qué estaba yo haciendo, tuve que investigar. Ya me acuerdo. Me invitó el YEPO a dar una conferencia. Y resulta que en México, no me creas mucho, ya no tengo tan frescas las cifras, el 80% de los hogares tienen entre 3 y 10 libros de texto, de 3 y 10 libros, de los cuales 7 son textos gratuitos. Es decir, ¿qué tenemos en nuestra estantería? ¿Qué hay ahí? ¿Qué leemos? Fíjate, no sé si recuerdas cuando el precandidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, en una presentación del libro, le preguntaron que cuántos libros leía, ¿no? Y él dijo, no, 3 libros, ¿no? Que hayan marcado su vida. Y él dijo, no pudo y dijo que la Biblia. Pues bueno, ¿cuál de las 2 Biblias de Occidente? Porque una tiene 66 libros y la otra tiene 70 y tantos, ¿no? Entonces, se burlaron, hubo mofas, hubo situaciones. Tú y yo como psicólogos sabemos que el primero que se burla es porque algo tiene que esconder. Jung lo dijo. Y en ese sentido, había un periodismo joven en ese tiempo que fue a una universidad que en su campus tiene 30,000 estudiantes. Es una de las universidades más grandes. Y entonces empezó a caminar por los pasillos, esos reporteros jóvenes, y le dijeron, ¿qué te parece este suceso, ¿no? Del precandidato. No, porque es un inepto, no nos representa. Las burlas y el insulto. Pero como es una universidad muy grande, ahí también hay mucho extranjero. Y entonces le preguntaban a uno que otro extranjero y le decían, no, pues yo no sé, no puedo, no es mi presidente, yo estoy aquí estudiando, ¿no? Se limitaban. Y entonces resulta que la segunda pregunta era, dime 3 libros que te hayan marcado. Y las personas que se mofaron y que insultaron, no pudieron dar 3 libros. Y los extranjeros daban una lista interminable de libro, época, reseña, autores, ¿no? Somos una sociedad que no lee, que no se informa. Sigmund Bauman murió diciendo que el hecho de estar en la era de la información no quiere decir que estemos informados. ¿Y por qué te decía yo que era un virus? Es un virus porque el profesor, la profesora, necesita convertirse en una persona culta, en una persona global, en una persona de mundo. Las condiciones económicas de repente no lo permiten. Hay demasiadas cosas que ir resolviendo personalmente. Entonces, cuando al niño se le enseña la adquisición de la lectoescritura, no se le está enseñando a leer, porque el proceso de leer tiene una complejidad de comprensión, de reflexión, de análisis, de crítica. Se le está enseñando a saber qué dice ahí, nada más, a descifrar. Pero resulta que cuando los chicos llegan a las universidades, no saben leer y muchas veces no han leído un texto en su vida. ¿Y qué pasa con los maestros? Les ponen enciclopedias o libros densos y quiero que lo leas en una semana. Oye, pero ni gatear sabe. ¿Cuánta gente no se burla de Paulo Coelho? Y te voy a decir una cosa, mucha de esa gente que se burla de Paulo Coelho ni lo ha leído. ¿Sí me explico? Yo creo en algo, Enrique. La gente interesante está ocupada y no se está burlando y no se está mofando, está proponiendo, está haciendo cosas en beneficio.
Y los profesores entonces necesitamos ser personas cultas, informadas, saber que el otro va a responsabilizarse. Llegamos a la universidad. Como te decía, lamentablemente el sistema educativo obedece a esto político, económico, social. ¿Quiénes son nuestros profesores? Profesores que están metidos 8 o 10 horas en la universidad, dando 8 o 10 materias, de las cuales el 50% ni siquiera las domina. No son profesionales, no están aplicando lo que saben. La gente profesional está trabajando, está haciendo. Y entonces resulta que este tema de aprender es algo que se contagia, es algo que habla al inconsciente. ¿Por qué este sujeto habla así? ¿Por qué esta maestra habla así? ¿Por qué este no reacciona? ¿No? La reacción es no reaccionar. ¿Por qué no agrede? Paulo Freire, en Pedagogía de la Autonomía, dice, puedo estar en total desacuerdo con un profesor, pero lo que yo no puedo hacer sobre eso es mentir. Date cuenta de los profesores a partir de secundaria, bachillerato, educación superior. Esto ya lo debieron haber visto. ¿Quién fue su maestro? ¿No? Poniendo en tela de juicio. Entonces es un virus que realmente, yo tuve, por ejemplo, un maestro que él nunca nos dijo lean, pero leía tanto que yo dije, ahora, eso me agrada de ese sujeto. ¿Sí me explico? Y él iba diciendo autores, iba diciendo libros, iba diciendo cuestiones históricas, ¿no? Pero nunca nos dijo lean, o sea, nunca nos obligó a leer. Pero para mí, personalmente, fue una de las cuestiones que dije, me gusta. Y fui como comprendiendo esa parte. Entonces, somos como una sociedad, Enrique, que está acostumbrada a comer Gerber. Pues tapas y te lo dan. Pero ¿qué pasa si fuéramos una sociedad que nos enseñan a hacer barbecho, que nos enseñan a sembrar, que nos enseñan a cuidar lo sembrado, que nos enseñan a cosechar y que nos enseñan a procesar lo cosechado? Eso es complejo. Y entonces nuestros profesores y nuestras profesoras necesitaríamos, en un primer momento, el empezar a ser autodidactas. ¿Dónde tiene su origen esto? Si te das cuenta, en nuestra agenda decimos hábitos de estudio. De entrada ahí está mal el asunto. ¿Cuánta gente no ha tratado de tener buenos hábitos alimenticios? Y lo hace un día, 2 días, 3 días. Ay, ahora unos taquitos. Rompe el hábito. Y a veces lo trata de retomar y ya no puede. Los gimnasios están llenos los primeros meses del año. Los últimos, vacíos. ¿Por qué? Porque somos una sociedad de hábitos. Y el hábito, así como nace, va a desaparecer. Pero ¿qué pasa si nos comenzamos a convertir en una persona de etos, de carácter? Una persona que voy a hacerlo porque está en mi característica. Date cuenta, en las playas, el mexicano, yo soy mexicano, el mexicano está a las 4 o 5 de la mañana en la playa, levantándose de crudo, de borracho. Ahí se va. No todos, una cuestión general. El extranjero actúa diferente. ¿Por qué en algunos países, en las cafeterías de las universidades, permiten que el alumno se tome una cerveza? ¿Te imaginas eso en nuestras universidades? ¿En las públicas? ¿En las autónomas? Por la cultura. Entonces, a mí me parece que esto de ser autodidacta, tendríamos que empezar de lo simple, de lo muy sencillo, de lo que capte nuestra atención, nuestro interés. Hay algunos textos que yo uso cuando daba clases en universidad, ahorita ya no doy clases en universidad, con los jóvenes. Juan Salvador Gaviota. Es un libro que si lo lees en voz alta, te tardas 1 hora 10 minutos.
Es más, no se, que ellos no los lean, léeselos como profesor. Martes con mi viejo profesor. Textos que te agarran desde la primera. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tenemos que ir ejercitándonos. Cuando ya va a haber personas que quieren más y que quieren más y que quieren más. Yo trabajo con muchos profesores constantemente y ellos se dan cuenta que necesitamos dejar los hábitos y fortalecer nuestro carácter. La persona que es de carácter va a mantener la alimentación saludable donde esté, siempre. La persona que es de carácter va a retomar la lectura siempre, donde esté. Porque no tiene que ver con hábitos, tiene que ver con el carácter. Y en este cambio de época, fíjate, tú eres contemporáneo mío, pero los que tienen 50 y más nos están dejando la responsabilidad a nosotros de los que vienen de 30 para abajo hacer esa transición, este cambio de época. Pero somos tan ególatras que nos creemos de la vieja escuela. Es que en mis tiempos, es que en mi época, ¿no? Momento, eso es historia y está lindo. Pero lo que importa es cómo vamos a transitar a estos jóvenes de esta generación cuando la analfabeta nos convertimos nosotros. ¿Sí me explico? Es que el reggaetón ya no. Oye, si tú le dices a alguien no y te opones, te va a cerrar las puertas. Y no te estoy invitando a que seas reggaetonero. Te estoy invitando, fíjate, Sigmund Freud habló muy pocas veces de educación, muy pocas. Pero en una de esas pocas veces que él habló, dijo, el que educa para educar necesita compenetrarse por empatía con el alma infantil. Y nosotros los adultos no podemos hacerlo porque tenemos algo que se le llama amnesia de lo infantil. Si nosotros no comprendemos los gustos de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, no vamos a poder trabajar con ellos. Y eso es un gran problema. Necesitaríamos en un sentido estricto informarnos. Date cuenta, tú estudiaste en un sistema escolarizado la licenciatura. Íbamos 5 o 6 horas diario. Pero el sistema escolarizado está diseñado para que 5 o 6 horas diario y 5 o 6 horas independientes. Es decir, un chico que estudia en un sistema escolarizado, por el diseño del plan de estudios, necesita dedicarle 10 horas a la escuela. ¿Cuántas gentes le dedican 10 horas? ¿No? No hacen las tareas, no estudian, ¿no? Pero eso es una sintomatología nada más. El origen está en el virus, en todo esto que nosotros venimos haciendo. Entonces, hacemos las cosas que parecieran ser como tediosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero que quienes tenemos el compromiso, el privilegio, la fortuna de acompañar algunos procesos de formación, hagámoslos invitando a que ellos pueden mejorar, tener una visión, irse adentrando a tantas cosas. No sé si me desvié, Enrique. No, al contrario, eso que mencionas es muy cierto, es una realidad que por ahí incluso en algún momento comentaba que a veces en universidades tenemos que crear hasta un currículo alterno, ¿no? A la universidad, tomando en cuenta que si nos quedamos con la pura universidad nada más, en tu servicio social te vas a exhibir bastante, ¿no? Porque a veces no es suficiente estas 6 horas que comentabas, ¿no? Tenemos que dedicar un tiempo más, incluso aprovechar espacios yo hacía una vez unas cuentas más o menos que en carrera, te vienen quedando como 2 semestres, hablando de las vacaciones, en los 4 años, como 2 semestres listos, ¿no? Ahí como para aprovecharlos
y construirte y irte capacitando en un tema que te agrada, ¿no? En algunas lecturas, en algunos enfoques, porque creo que sí es muy, muy útil todo esto que mencionas. También me has platicado por ahí, una charla que tuvimos breve, que tú trabajas en la formación de docentes, ¿no? En la didáctica. Platícanos un poquito de esto de la formación de docentes y amplíanos un poquito más acerca de la didáctica, por favor. Pues bien, mira, el modelo que estamos tratando de consolidar, y digo tratando porque al final de cuentas se convierte en proyectos inacabados, es, te voy a contar una experiencia que tuvimos, ¿no? Cuando comenzó la evaluación del docente en el año 2016, 2017, si te acuerdas que hubo movimientos sociales, ¿no? Poniéndose a todo esto. Pues resulta que creamos un programa de capacitación, un programa de capacitación para que aquellos docentes que iban a ser evaluados, pues pasaran su evaluación, ¿no? Y entonces creamos un programa, invitamos a y lo voy a poner entre comillas, experto en el tema, y llegaron en esa primera ocasión como 20 personas de diferentes escenarios de aprendizaje, niveles educativos, y pues nos dejó el profesor, nos mandó a volar, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Yo creo que le dio miedo. Y entonces resulta que nos fuimos en ese momento a las normales, fuimos a ¿cómo se llama la otra? Que es pública, otra escuela pública de docentes, no me acuerdo, de donde es rectora la doctora Rosa María Torres actualmente. Las Bueno, UPNs, no. ¿cómo la qué? No son las de UPN. Esa, a la UPN, exacto. Sí. Y salieron ahí los doctores y me dijeron, no, es que eso está como difícil, ¿no? Y entonces yo recuerdo que era miércoles y no conseguíamos un maestro para la segunda sesión. Recuerdo que en ese tiempo hasta habían venido de otros estados a capacitarse, porque éramos de los primeros institutos que sacaban un proceso de formación así. Así que le dije a Patti es la directora, yo lo doy, le dije. No, pero ¿cómo crees? Dice, si tú no sabes. Pues no sé, le digo, pero sé leer, le dije. Y entonces recuerdo que me puse esos 2 días, Enrique, a estudiar tremendamente, a comprender algunas cosas. Y llegaron después y retomo el proceso de formación y volvemos a sacar ese mismo programa en otras ocasiones y sigue llegando gente. Y entonces hice algo, me inscribí al servicio profesional docente e inscribí a Patti y nos fuimos a México, te avisan 2 días antes. Nos fuimos a México, Patti se fue sin estudiar, ¿no? Y te evalúan 3 cosas. Nosotros terminamos el examen muy rápido. Yo quedé en el número 1 del grupo B, Patti quedó en el número 1 del grupo C. No quedamos en el A, pero ingresamos. Ahorita ya estaríamos trabajando en Cobao, si así lo quisiéramos. Entonces, me doy cuenta, Enrique, que es lo que te comentaba, que los profesores necesitan ser expertos en su objeto de estudio. Primero, ¿por qué a veces el niño no aprende? Porque ni el profesor tiene claro su estructura cognitiva, ¿no? O sea, así de sencillo, pues. Si no tiene clara la estructura cognitiva, menos va a poder dar una instrucción. La doctora Bonilla, una de las neuropsicólogas de México, dice, el niño necesita instrucciones y firmeza en las instrucciones. El adolescente necesita más instrucciones y más firmeza en las instrucciones. Entonces, tenemos que ser instruccionales para que el niño diga, ¿no? O sea, vaya,
la primera línea del aprendizaje es así, unidimensional. Pasamos por las definiciones para ir creando el concepto y después del concepto comenzamos a hacer una estructura semántica que tiene una forma tridimensional y de la estructura semántica se empiezan a crear otras tantas, que es lo que hace la estructura cognitiva. Y entonces nos dimos cuenta, ahí es donde yo tomo, Enrique, mi línea de planeación, ¿no? Me convierto, puedo decir que en especialista en este proceso de planeación, porque cuando nosotros enseñamos planeación, enseñamos metodología de la planeación, no recursos didácticos, metodología de la planeación. Tenemos otros profesores que enseñan recursos didácticos, pero también por nivel educativo, que no es lo mismo. Y tenemos una especialización en adquisición de la lectoescritura, estrategias de intervención en las dificultades, proceso de adquisición, consolidación. ¿Por qué? Porque entonces nos damos cuenta que los niños van aprendiendo, pero necesitan ir aprendiendo de una manera organizada. ¿Te imaginas tú que cada maestro fuera experto en geografía, en matemáticas? Yo no tengo ningún bonito recuerdo de una materia en geografía, porque era aprenderse memorísticamente. Ojo, hay que aprenderse de memoria, por supuesto, porque para eso es la tercera función cognitiva. Si no, hay que quitar la memoria de nuestra estructura cognitiva. No, ahí está y hay que usarla. El único detalle es que, ¿qué sentido le dabas a eso? Ahora, que a mí me encantaría empezar a viajar por el mundo, yo veo un mapa, Enrique, y me entusiasma. O sea, me emociona ver dónde hay mar, dónde hay eso, dónde hay aquello. Pero, ¿te imaginas que los profesores fueran, Paulo Freire le dice que hay que darle corporeidad a la palabra, dice. O sea, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? Entonces, en ese sentido, el instituto tenemos líneas de formación, pero esas líneas de formación se van dando por los especialistas que se van integrando. Es decir, yo no puedo dar algo de adquisición de la lectoescritura, pues porque no sé, ¿no? Entonces, las personas que se van integrando al instituto son personas especialistas. Es como cuando llegas a una clínica de médicos. Es el médico especialista en ojos, es el médico especialista en esto, ¿no? Así es este tema de las áreas de formación. Necesitaríamos ser especialistas para precisamente acompañar toda esa situación. Yo a veces veo, por ejemplo, que hay un sistema de evaluación, ¿no? Mira, hace 2 años, una gente que tiene posibilidades económicas invitó a Pati y a mí a que les creáramos una universidad. Y les creamos una universidad con 3 programas. Esos 3 programas actualmente ya están reconocidos. Pero fíjate, creamos la primera licenciatura en teología con reconocimiento de validez oficial en Oaxaca. Y entonces nos fuimos a ver a los pastores y les enseñaba yo el plan de estudios, ¿no? Le enseñaba el plan de estudios y le decía, mira, este es el plan de estudios. Y un pastor dijo, oye, dice, pero esto está muy básico, dice, esto yo lo vi en el seminario y casi me lo botó en la cara, porque está muy básico. Y le digo, pero ¿cómo usted menciona? Le digo que está muy básico, si lo único que está viendo son asignaturas. Esa es la poca comprensión, Enrique, que se tiene de que un objeto de estudio puede ser tan amplio y extenso como la experiencia lo permita. ¿Cuándo vas a estudiar un enfoque psicoterapéutico? Nunca en la vida. ¿Cuándo vas a terminar de perfeccionar una estrategia, una técnica? Jamás en la vida. Muchos maestros dicen, ya terminé el temario, ya no hay nada que enseñar. Nunca más te vuelvo a contratar. Un buen maestro, claro, concluye, ¿no? Porque nunca dice, ya no hay nada que enseñar, ya no hay nada que mostrar. Y entonces, las personas que vienen al instituto, hay una política que tenemos que es que para ser maestro, primero hay que ser buena persona. Pero ojo,
Ser buena persona no te convierte en un buen profesor, pero sí, para ser buen profesor tienes que ser buena persona. Y entonces, cada persona que está con nosotros es especialista en lo que hace. ¿Y por qué es especialista? Porque continúa formándose y además lo aplica. Si tú te das cuenta, por ejemplo, todavía en nuestra oferta no tenemos procesos de formación en educación superior. No tenemos un especialista. Ahí es otro rollo. Pero sí tenemos en educación inicial, sí tenemos en educación preescolar, sí tenemos en educación primaria y nos estamos introduciendo a la educación secundaria. No sé si contesto más o menos. Sí, sí, muy bien, Jaime. Fíjate, por aquí me hicieron llegar una pregunta, por ahí platicando en conversaciones, pues comentaba que iba a tener una charla contigo y ahorita que viene tu comentario sobre esta pregunta que te hice, creo que encaja bien, ¿no? Por ahí, en las, pues primaria, preescolar y primaria, tienen reuniones de colectivos, que le llaman, ¿no? Para establecer cuál va a ser su proyecto y todo. Pero de repente me manifestaba esta persona, cuesta mucho ponerse de acuerdo porque de repente en un colectivo se encuentra un grupo muy disperso en tiempo de práctica, en edades, ¿no? Hay personas que tienen más de 20 años de servicio versus aquellos que tienen menos de 5, ¿no? Y de repente se encuentran como en una complicación. Tú que te dedicas a esta formación docente, ¿tienes como en tu experiencia alguna sugerencia siempre para trabajar con estos colectivos y que les cuesta de repente coincidir para establecer proyectos, matizando que hay como el factor de edad es como un obstáculo? Creo que uno de las complejidades de un colectivo es que todos son iguales, ¿no? No sé, concepto colectivo es como complejo de llevarlo a cabo. Creo, Enrique, que a veces se necesita alguien que organice. Mira, Baruch de Susoldowski, hay un texto que se llama La cuestión escolar de Jesús Palacios. Él es se me fue la palabra, pero a mí me encanta porque es muy concreto, ¿no? Y él te dice fecha, esto, autor y referencia, ¿no? Él es como muy respetuoso, él no dice, es mi trabajo, él va hablando del trabajo de la historia, ¿no? Y entonces él inicia en la introducción de este texto con una cita de Baruch Susoldowski, es un pedagogo ruso, y dice, ponerse de acuerdo, dice, va a ser complicado. ¿Por qué? Porque va a haber tantas opiniones de expertos, como los del colectivo, que es posible llegar a un denominador común, ¿no? Lo comento. Y entonces resulta que en este tipo de situaciones pues se convierte complejo porque cada quien va a tener diferentes, fundamentos diferentes, enfoques diferentes, visiones diferentes. Ahí es donde la importancia de tener a alguien que organice. Y por decir a alguien que organice, no quiero decir que es el jefe o que es alguien que coordina. ¿Sí me explico? Que da los tiempos y que da esto o aquello. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos es una metodología que no es nueva, que ya tiene más o menos 50 años, y que precisamente se requiere de esta interdisciplinariedad, entendiendo la interdisciplinariedad como el diálogo entre ciencias, ¿no? Es decir, que todas las asignaturas que nos dan, que vamos, van a ser un proyecto, uno que se va a ir construyendo y evaluando según las unidades, pero no son proyectos, es uno. Entonces, desde mi punto de vista, sí se requiere alguien que coordine, alguien que organice, y cuando el colectivo asume que esa persona va a coordinar o va a organizar, pues vamos a apoyar porque es parte del objetivo. Pero si alguien quiere, va a ser como muy complejo. Creo que
históricamente no estamos en una postura de decir, ah, pues sí, todos somos iguales, nadie duda de eso. Todos tenemos, sí, claro, pero necesitamos a alguien que coordine, necesitamos a alguien que organice. A mí me parece que es como, por eso los profesores, digo, los directivos, coordinadores de escuelas, necesitan ser personas muy sensibles al acto de educar. Es decir, ¿qué visión tenemos nosotros sobre la educación? Como la que yo te comentaba hace un momento de Jacques Delors, ¿no? Está la visión de Edgar Morin, ¿no? O sea, hay tantas cosas que se pueden, pero a mí sí me parece importante, Enrique, la coordinación y la organización a través de alguien que el mismo colectivo diga que se va a hacer. Ok, muchas gracias. Ya entrando en una última pregunta, Jaime. Ante esta situación actual que estamos viviendo por esto del virus y todo esto que ha pasado, ¿habrá algún cambio en el futuro de la educación? Es decir, ¿hay alguna modificación tomando en cuenta que, que viene una nueva normalidad, como se le ha determinado? ¿Y cuál es como tu percepción de esta situación? ¿Cómo será la educación después de esto? Hace unos meses discutía yo con un doctor de una universidad bastante posicionada y él defendía la educación presencial. Bueno, platicábamos y coincidíamos, ¿no? Y después, hablando con él la semana pasada, pues ya cambió y que ahora hay una nueva forma de acompañamiento. Hay algo que es en esencia del ser humano y es lo humano, ¿no? O sea, lo humano. Y que es que nos construimos a partir del otro, de los otros. Con esta contingencia que hubo y algunos profesores que trataron de introducirse a ambientes virtuales, lo único que nos dimos cuenta es que tenemos carencias en la organización del conocimiento. Los maestros preocupados por cubrir contenidos, saturando de actividades, ¿no? Porque este concepto de organización del conocimiento es bien complejo y además tiene su fundamento en la epistemología. Creo que hay una tendencia muy fuerte, Enrique, a defender lo humano, a defender el contacto con el otro, a defender lo que es sustancial para nuestro crecimiento. De todos nuestros estudiantes que tenemos en posgrado, creo que hicimos un trabajo medianamente bueno, no puedo decir que perfectísimo, pero medianamente bueno en el campus virtual. Pero todos dijeron, me gustó bien, pero ya quiero que volvamos a vernos, ¿no? Imagínate, ¿tú crees que este paradigma que dijo Juan Jacobo Rousseau en el siglo XVIII, la esencia de la infancia es el juego, no matemos al ruiseñor, va a cambiar algún día? Yo no lo creo. No en algunos siglos, al menos. No en este siglo, al menos. Hay cosas que no cambian. Por ejemplo, la tele de bulbos, ¿te acuerdas de esa televisión que tenía una caja atrás? Tiene el mismo principio de la electrónica para encender la tele más avanzada. El mismo, ¿eh? ¿Qué cambió? Toda la tecnología, pero cambió algo, la imagen, ¿no? Y lo mismo sucede con humano. Hay principios que no van a cambiar. Y te voy a decir algo. A mí me parece que estructuralmente también no tenemos todavía los recursos para seguir las tendencias de algunas ciudades o naciones con características diferentes. La educación, Enrique, al ser un fenómeno social, es un fenómeno humano, es un fenómeno que se da con el otro. Y al menos en este siglo, vamos a hacer lo posible por hacer que las cosas se establezcan.
Yo digo que un virus no tiene que venir a modificar lo humano. Ahorita estamos peleando, los que salen contra los que no salen. Es que tengo que salir a trabajar, es que quédate ignorante, ¿no? O sea, no, por ahí decían, estamos en el mismo mar, pero algunos están en su yate, algunos en su barcote, otros en su barquita, y otros agarrándose lo que pueden. Entonces, en ese sentido, como educador sí te puedo decir, la educación es un acto humano y toda la tecnopedagogía, todo lo virtual es un recurso, así como los libros, así como los planes de estudio, así como todo lo que coadyuva en el proceso de aprendizaje. Pero esto no tendría que sustituir a lo que es esencialmente humano, el acto de educar. Sí, tienes razón, es una parte, ¿no? Que coincido contigo en la parte humana de la educación, una de ellas, y otros aspectos también, ¿no? Que este factor humano, este acercamiento de uno con el otro de forma física, ¿no? De poder palparnos, de poder vernos de una forma más clara, pues obviamente es muy importante y es parte de la esencia con la que venimos y como tú dices, ¿no? Por lo menos en el futuro próximo, así se ve todavía. Pues, Jaime, por último, algo que desees anexar, que consideres importante y que por aquí se me pasó plantear, que tú nos quieras compartir. Pues te quiero agradecer, Enrique. Yo de repente pienso que puedo ser como polémico, ¿no? En lo que digo, pero lo digo con respeto y en favor no de uno ni de otro, sino en favor de nuestra nación, primero. Primero en favor de nuestro contexto más cercano, segundo en favor de nuestra nación y tercero en favor de la humanidad. Edgar Morán introduce con la cabeza bien puesta, dice, Claes tenía mucha razón. La educación no nos va a hacer mejores ni más felices, pero puede ayudar a que aprendamos a asumir la parte prosaica y a vivir la parte poética de la vida. Ahí donde estés. Ahí donde tú estés, podemos aprender a vivir la parte poética. Eso no es uno contra unos y tema de partidos y de enfoques pedagógicos, no. Estamos aquí, Enrique, como un ser histórico para trascender. Y a mí me parece que lo que hagamos tiene que ser primero en beneficio mío, porque eso es lo que se va a reflejar hacia el otro. Yo no sé si tú eres partidario de la terapia racional emotiva, pero Albert Ellis decía que si las personas quieren que se les ayude a vivir feliz con los demás, lo primero que tienen que hacer es aprender a vivir en paz consigo mismo. Y una vez así, olvídate. ¿Qué conflicto, qué situación tendría yo con el compañero, con el vecino? Son como cosas muy simples, como cosas que jamás van a cambiar. Por eso dice Germán, ¿cómo podemos darle solución a esto? Sencillo, o sea, sencillo de decir. Dice, con la autorrealización del ser humano. Te agradezco bastante, Enrique. Jaime, las personas que nos escucharon y que de repente quieren formarse, quieren como que saber un poquito más de todo tu trabajo y decir, bueno, y me gustaría tomar algo con él, ¿tienes página, teléfono de tu instituto para poderse contactar contigo y pedir información de la oferta que ustedes tienen? Sí, mira, tenemos un sitio web que se llama institutounau.com.mx. Tenemos una fanpage que se llama Universidad Antequera de Oaxaca. Empezamos como Universidad Antequera de Oaxaca porque así se llama nuestra moral, pero después la SEP nos dio la denominación Instituto Universitario Antequera de Oaxaca. O pueden enviar un mensaje al WhatsApp 951-226-8323. Okay. O un correo. Bueno, si entran al sitio web, ahí están todos nuestros datos. Perfecto, pues ahí están los datos para los que
a través de esta charla se interesaron, se les despertó algo y quieren como que adentrarse un poquito más, ¿no? Jaime, muchísimas gracias, cuídate mucho, espero que pronto podamos tener el gusto de saludarnos presencialmente y pues un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Enrique. Ha sido muy amable. Un saludo a todos. Hasta luego.